¿Qué proponen para incluir a las personas con discapacidad, las personas candidatas al Congreso por Morena, PT y Partido Verde? Este Sistema Nacional de Cuidados va porque va. Proponemos modificar el artículo 10 de la Ley General de Educación, pues a fin de establecer la obligación de las autoridades educativas de proporcionar a los educandos los libros de texto gratuitos y materiales educativos en el sistema Braille. La propuesta del Sistema Nacional de Cuidados que hizo Claudia va a ser uno de los cambios estructurales más importantes de la sociedad mexicana. Estamos nosotros en el interés de que se legisle de manera plena para que sean protegidos la gente con discapacidad. Voy a proponer al Congreso Federal reformas a esta ley de Defensoría Pública para que se contemple un capítulo especial para la defensoría de las personas con discapacidad. Que tengan un ingreso y un reconocimiento precisamente al trabajo de la mujer que ha dejado su vida laboral por estar atendiendo la familia. ¿Cómo garantizar la accesibilidad en el espacio público? Hay dos cosas que tenemos que hacer. Una es muy probablemente hacer una ley general de accesibilidad. O sea, el hacer la ley no sustituye resolver el problema, pero es una condición necesaria. Tienes que crear los instrumentos en la ley para darle seguimiento, planear su programa, su presupuesto. O sea, no podemos seguir haciendo leyes en donde el presupuesto se ve por separado a ver qué. Después, ¿por qué sucede? No tienes recursos suficientes. Como hay tantos temas que ocupan la atención pública cotidianamente, ¿cómo haces que este tema en particular tenga un peso mayor en las decisiones? En todos los permisos que hay de construcción, que se incluya la viabilidad del acceso. Esto tiene que ver con que se destine recurso específico y etiquetado para la adecuación de las calles y los accesos a los servicios más básicos, a los centros de educación, a los mercados, a los servicios de taxis, a lo que todos en la vida común requerimos. Se requiere que le otorguemos un presupuesto etiquetado con ese propósito y que se supervise y que quien no lo invierta en eso, que tenga una sanción. Lo que tendríamos que hacer es ponerle dientes a las sanciones para que los podamos obligar. Ninguna de estas leyes normativas tiene los dientes para sancionar a aquellas autoridades que no cumplan. Cuando yo hablo con las empresas de las políticas inclusivas que deberían de tener, hay resistencia. ¿Cómo garantizar el derecho a una educación inclusiva con materiales adaptados y ajustes razonables? El Congreso de los Estados Unidos tiene una gran biblioteca que coordina un gran acervo de libros, revistas y documentos con el sistema Braille. Voy a proponer una visita al Congreso General de Trabajo para conocer este sistema y traernos lo mucho bueno que pueda existir allá. Hacer cumplir el Tratado de Marrakech y que sea una realidad. Hay que fortalecer estas escuelas de educación múltiple, inyectarles más recursos. Habré de presentar una iniciativa para que se pueda apoyar más la educación para las personas con discapacidad. Debemos de apostar más a un modelo integrativo que no excluya. Tratar este asunto en forma segregada consideramos que es un error. Entonces nuestro planteamiento es escuelas integradoras en donde también participen especialistas en educación especial. No estamos de acuerdo en la segregación de esta población. Que por lo menos el 8% del PIB se dedique a educación. Creo que es importante que sigamos fortaleciendo el marco jurídico educativo para que no solo se fomente el aprendizaje, sino para que se garantice eficazmente la inclusión de las personas con discapacidad. Proponemos modificar el artículo 10 de la Ley General de Educación, pues a fin de establecer la obligación de las autoridades educativas de proporcionar a los educandos los libros de texto gratuitos y materiales educativos en el sistema Braille. Lo que permitiría es ampliar la distribución y la cantidad de ejemplares. Todo pasa porque haya un presupuesto público para incrementar la cobertura de acceso a estos libros o
acceso a audiolibros, pues para la mayoría. En este caso, pues son materiales electrónicos, el audiolibro, que podría ser mucho más fácil llegar a todas estas personas. ¿Cómo hacer realidad el acceso a la justicia de personas con discapacidad? Los operadores jurídicos que tienen que cambiar de mentalidad, que estas barreras son barreras culturales, son barreras de la sociedad, son barreras de los grupos y son barreras también de las autoridades que no acaban de cambiar su manera de ser y de responder. A nivel municipal, los reglamentos no están homologados ni tampoco armonizados con la Convención para las personas con discapacidad. Y voy a proponer al Congreso Federal reformas a esta ley de Defensoría Pública para que se contemple un capítulo especial para la defensoría de las personas con discapacidad. Haré un exhorto para que los tribunales superiores de justicia de los estados también tengan este protocolo para impartir justicia con perspectiva de discapacidad. Hay una reforma a todo el Poder Judicial. Ahí tenemos uno de los déficits más importantes con las personas con discapacidad, pero en general yo diría con toda la sociedad. En las defensorías de oficio tenemos muy pocas personas que puedan representar a personas con discapacidad. Eso es un hecho. Entonces, parte tiene que ver con cambios o la reforma que pensemos sobre todo el proceso de impartición de justicia. Y otra parte tiene que ver con los recursos que destinemos a ese fin. O sea, habría que prever eso en la ley. Yo creo que puede abrirse también fiscalías especiales para atender este tipo de problemas, este tipo de casos. Debe establecerse que ellos tienen que ser sujetos de acción supletoria por parte de la autoridad, que supla la deficiencia de la queja cuando no esté suficientemente adecuados sus recursos legales que ellos interpongan. Lo más importante es que puedan tener un acompañamiento en todo su proceso. En juicios y procesos que se involucren derechos de las personas con discapacidad, las personas juzgadoras deban emitir sus determinaciones en un formato de lectura accesible, tomando en cuenta pues, las particularidades de la discapacidad. Revisar esa estadística de cuántas personas están recluidas y revisar su proceso legal. Creo que es una obligación no solamente legislar, sino también gestionar que la ciudadanía en general tenga acceso a los derechos, capacitación y la formación de quienes tienen el primer contacto con un hecho delictivo, que es el Ministerio Público. El debido proceso incluye que se respeten tus derechos, ¿no? Y que no se armen carpetas al vapor. La Suprema Corte de Justicia ha declarado inconstitucionales más de 60 leyes por la falta de consulta a personas con discapacidad. ¿Qué hará para que esta obligación realmente se cumpla? Y los procesos de consulta obligatorios los tenemos que organizar. Nosotros tenemos que empezar por cumplir la ley en el proceso legislativo. Yo sí me comprometería y creo que lo puedo hacer y además sería mi convicción. Pugnaré en la Cámara de Diputados Federal para que toda ley que tenga que ver en la materia sea consultada y sean escuchadas todas las voces. Estamos nosotros en el interés de que se legisle de manera plena para que sean protegidos la gente con discapacidad. Sería una propuesta que a las reuniones de comisiones donde este tipo de problemas se discuta sean invitados interlocutores que se incorporen pues al debate, escuchar sus argumentos, sus razones, para que efectivamente puedan ser aprobadas por las comisiones correspondientes y ser turnadas al Pleno. Es importante poderlo establecer primero en la ley, en un marco jurídico. Impulsar los foros para ver esos temas que fueron rechazados por falta de consulta, para que cubramos ese requisito y si esa ley o esas reformas si atienden a la necesidad real, pues que las volvamos a presentar. Hay legislaciones, por ejemplo, muy claras sobre la consulta indígena, sobre la consulta a los pueblos afromexicanos, pero no hay, las personas con discapacidad, no está regulada la consulta. Hay una sola iniciativa
mi querida Katia, que acaba de ser presentada en este 2024 en materia de consulta previa. Vale la pena, si yo llego a ser diputada, la apoyaría. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad obliga a contar con un órgano gubernamental que impulse la inclusión de las personas con discapacidad. Existe el CONADIS, pero este sexenio ni siquiera tuvo titular. ¿Qué hacer? Presentar una propuesta muy puntual para que la CONADIS asuma el papel que le corresponde y sea una institución coadyuvante en vigilar que las responsabilidades de atención a los derechos humanos de las personas con discapacidad las cumpla el Estado mexicano. Modifiquemos lo que haya que modificar en todas las materias para que sean ciudadanos de primera. Que sea una institución que se encargue de implementar las políticas públicas en beneficio de las personas con discapacidad, que se encargue de evaluarlas, que rinda cuentas. Si el Instituto Nacional de las Mujeres bajó a nivel local, a nivel de entidades federativas, y hoy ya está en las diversas entidades, en los diversos municipios, creo que una cuestión similar a lo que hicimos en el tema de mujeres y de perspectiva de género, tendríamos que hacerlo en materia de la convención para aterrizarla a nivel municipal y con dientes. Es importante que haya una persona que esté al frente de ese órgano. Aumentar su presupuesto y aumentar sus competencias. ¿Qué modelo vas a tener? O sea, CONADIS fue una respuesta en su momento. La pregunta hoy es, para esta nueva etapa que vamos a vivir, ¿qué es lo que necesitas hacer para lograr esos objetivos? ¿Vas a fortalecer una institución que vea esto o vas a transversalizar en todo el gobierno y en todos los presupuestos y programas? ¿Cómo debe crearse un sistema nacional de cuidados que incluya a personas con discapacidad? Se estima que esto puede llegar a tener un costo alto, un poquito más de 2 puntos del producto. Una de las principales dimensiones es el cuidado de quién está a cargo de personas con discapacidad. La propuesta del Sistema Nacional de Cuidados que hizo Claudia va a ser uno de los cambios estructurales más importantes en la sociedad mexicana. Que haya un programa de apoyo para este tipo de personas que están en el sistema de cuidados de las personas con discapacidad, que se considere la figura del asistente personal para personas con discapacidad permanente, que tengan un ingreso y un reconocimiento precisamente al trabajo de la mujer que ha dejado su vida laboral por estar atendiendo la familia. El compromiso es impulsar la aprobación de una minuta que hoy está pendiente en el Senado, haciendo hincapié en la prioridad que deberán tener las personas con discapacidad. Son 3 ejes muy importantes en el Sistema Nacional de Cuidados. El primer eje es la educación temprana, el segundo eje es precisamente en el tema de los cuidados para las personas con discapacidad. Cuando hay cuidadoras y cuidadores capacitados, profesionales, tienen habilidades que una madre inclusive no tiene. Y el último eje es el eje también para el cuidado de las personas adultas mayores, que por cierto, ese eje también tiene la discapacidad que empiezan a tener. Estos 3 ejes fundamentales para un sistema de cuidados tienen que estar desde la ley. Este Sistema Nacional de Cuidados va porque va. Darles el reconocimiento a las cuidadoras, que tengan seguridad social, ponerle dientes a la ley. Estaríamos a favor de que se les diera una ayuda por parte del Estado para que esa actividad tuviera un soporte que diera sustentabilidad. Trabajar una instancia que atienda tanto en el ramo psicológico como en el ramo también médico todo lo que haya que atender en materia de discapacidad. Logos de CEMEFI, CONFE, COPESOR, Libre Acceso, Escuela para Entrenamiento de Perros Guía para Ciegos, Movimiento de Personas con Discapacidad, Orgullo Loco, Organismo Mexicano Promotor del Desarrollo Integral de las Personas con Discapacidad Visual, Yo También. Medio aliado, Animal Político.